Bien, chicas, voy a iniciar con la primera parte de la nivelación. Voy a empujar hacia atrás y con un pincel liner y el esmalte que ustedes trajeron, voy a simplemente delinear la zona de cutícula. Ojo, esto simplemente va a ser para decorar, porque la idea es aprender a nivelar. Así es que pueden decorar con lo que ustedes tengan, pueden colocar escarchita, si no tienen un color no se preocupen. A mí me gusta colocar un color fuerte en la zona de cutícula porque se ve muy lindo luego el resultado. Solamente yo delineo mi zona de cutícula y con un pincel raque, un pincel patita de cabra o simplemente un pincel liner o el mismo pincel de gel lo limpian bien, le retiran el gel o el poligel y con un pincel de gel también se degrada. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el pincel raque y voy a degradar. Solamente que estoy tocando solo la punta donde terminó el color. Eso es lo que estoy degradando. Yo no estoy tocando desde la cutícula. Atención con eso, por eso es que se me degrada. Porque si yo viniera de cutícula acá, obviamente se me dificulta. Pero si yo degrado solo la puntita, que fue donde terminó, lo que hago es difuminar, sí puedo degradar de manera bonita, ¿ven? Entonces miren cómo se ve la cutícula oscurita, pero al final se pierde el color. Se pierde donde termina. Eso es lo que yo quiero lograr aquí. Voy a llevar esto a lámpara, pero antes siento que me falta un poquito más del otro lado. Voy a colocar aquí, ahí un poquito más que me faltó llegar. Con el pincel de grado muy mínimo, 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 muy mínimo. Ahora sí, lámpara. Lo voy a llevar a lámpara por 60 segundos. Si tienen una escarchita y quieren colocar esmalte o algún gel paint de color, yo en lo personal ahorita lo que voy a hacer es que ya coloqué el color, ya vieron cómo lo apliqué. Ahora voy a colocar un poquitico de escarcha encima, pero es para degradar, para que se vea como un poquito de color, un poquito de brillito. Eso luce espectacular. Y cuando vayamos a nivelar, no se nota dónde termina el color, dónde termina el brillito y se ve mucho más prolijo la técnica. Yo, por supuesto, tengo estos escarchaditos que son gel paint, ¿ven? Ellos tienen bastante brillo. Voy a aplicar ahora la escarchita, obviamente que aprovechando el color moradito, voy a colocarlo encima, que es lo que yo quería, que quedara un poco la zona de la cutícula más oscura para que le dé esa profundidad que se hace ver bonita la técnica. Y ahora con mi pincel liner de gel, raque, pata de cabra, el que tenga, yo voy a degradar, degradar, degradar hasta que se pierda el brillito. ¿Ven? Así es como yo coloco, ¿ven? No sé si es notable. Miren qué lindo se ve. Inclusive para que ustedes lo hagan en un esmalte, un esmaltado permanente, queda lindo. Para cualquier técnica esto queda muy bien. Quiero colocar un poco más porque quiero que los brillitos caigan un poco más hacia el bordecito. ¿Ven? Que se pierda, se pierda, se pierda. Se perdió. Ahí. Muy bien. Esto lo llevo nuevamente a lámpara. Listo. Y ahora voy a proceder a nivelar. Claro, yo aquí puedo pasar igualito una pequeña fresa para darle como un efecto más prolijo, ¿no? Porque vamos a tomar fotos, porque mi clienta no vaya a darse ahí con la uñita. Pero esto está súper delgado, miren. Esto quedó espectacular. Esta uña ya se puede dar el golpe del año y esto no se le cae. Se lo garantizo que la nivelación va a quedar mucho más fuerte la uña. ¿Qué tal? Esto es, así es como a mí me gusta. Ojalá y puedan hacerlo todas así porque vamos a limar menos. Vamos a terminar más rápido. Pero igual yo lo voy a hacer como lo expliqué. Curando en lámpara primero la cápsula y luego le agrego. Sí, para que noten las diferencias. Por eso es que quería hacer los dos y después las limpio. Bien, entonces aquí voy a nuevamente a colocar los preparadores. Atención que yo aquí no he limpiado la cutícula. Por favor, no se les olvide eso. Lo voy a hacer luego. Voy a aplicar mi deshidratador, voy a aplicar mi adherente y voy a colocar mi base. Aplico y lo vamos a llevar a lámpara. Mientras voy a ir realizando la aplicación en este molde. Voy a tomar nuevamente, inclusive lo puedo sacar con el mismo palito de naranjo sin ningún problema. Y voy a colocar acá mi producto. Aplico con el mismo palito, inclusive lo puedo hacer, humedezco y voy preparándolo